Una pareja comprometida desapareció sin dejar pistas una noche de viernes desde su casa de playa en California, como si simplemente se hubieran adentrado en el océano para no regresar jamás. Durante 5 años, las autoridades pensaron que probablemente habían sufrido un accidente en las traicioneras aguas costeras, arrastrados por corrientes inesperadas durante un baño nocturno. Sin embargo, un buzo aficionado que exploraba el arrecife hizo un hallazgo sorprendente. Una funda impermeable incrustada entre los corales, que contenía pruebas inesperadas, revelando una verdad mucho más inquietante de lo que cualquiera podría imaginar. La mañana en San Francisco amaneció cubierta por una niebla densa, mientras Janine Calvel removía distraídamente su tercer café, contemplando las hojas de cálculo en su portátil. A sus 35 años, había logrado construir una vida estable como analista financiera, lejos del pequeño pueblo costero donde su hermana desapareció 5 años atrás. El silencio del apartamento se rompió con el agudo timbre de su teléfono. «Señorita Calvel, habla el detective Raymond Flores de la oficina del sheriff del condado de Monterey», dijo una voz firme. «Hemos recibido un hallazgo esta mañana cerca de la casa de playa, y necesitamos que venga a identificar si pertenece a su hermana». El corazón de Janine se aceleró al instante. La llamada sobre Meredith todavía le provocaba una mezcla de miedo y esperanza, incluso después de todo este tiempo. «¿Qué encontraron?», preguntó con voz temblorosa, intentando mantener la compostura. «Una funda impermeable amarilla, del tipo que usan nadadores o kayakistas, atrapada en un arrecife de coral. El buzo la entregó en nuestra estación marina. ¿Puede venir hoy mismo?». Sin dudarlo, Janine respondió que saldría inmediatamente. El viaje por la autopista 101 hasta Monterey le pareció eterno y fugaz a la vez, mientras en su mente se repetían recuerdos y preguntas sin respuesta sobre Meredith y David, quienes con 28 años estaban tan felices y listos para comenzar su vida juntos. Cuando llegó a la estación marina, el detective Flores la recibió con la calma paciente de alguien acostumbrado a entregar malas noticias. «Gracias por venir tan rápido», dijo mientras la guiaba por los pasillos impregnados de olor a sal y combustible. «El equipo forense ya examinó la funda, pero necesitamos que confirme si los objetos encontrados pertenecen a su hermana». En una sala blanca e impersonal, sobre una mesa metálica, reposaba la funda impermeable amarilla, abierta cuidadosamente. Dentro, el iPhone de Meredith, con su funda dorada intacta tras 5 años bajo el agua, junto a un pequeño objeto de plástico blanco. Una prueba de embarazo. «Dios mío», susurró Janine, incapaz de apartar la mirada. «¿Estaba embarazada?». «Eso es lo que intentamos confirmar», respondió el detective. «El teléfono aún funciona. Logramos encenderlo». En la pantalla de bloqueo apareció una foto de Meredith y David en la playa, radiantes y felices. «Definitivamente es su teléfono», confirmó Janine, con la voz quebrada. El detective asintió, explicando que la última actividad registrada fue esa misma noche de viernes, mensajes y fotos sin indicios de alarma ni problemas. La prueba de embarazo, aunque deteriorada por el tiempo y el agua, parecía positiva según el análisis forense. «Esto cambia mucho las cosas», dijo el detective. Un embarazo era un hecho importante en sus vidas, y el hecho de que ella guardara la prueba protegida sugiere que era algo que valoraban mucho. «Necesitamos revisar todo de nuevo. Sus relaciones, sus planes, ¿quién podría haber sabido del embarazo?». «¿Meredith dijo algo alguna vez sobre estar esperando un bebé?», preguntó con esperanza y tristeza a la vez. «Nada», respondió Janine, negando con la cabeza. «Hablábamos seguido y nunca mencionó nada». Flores concluyó con suavidad que el caso debía reabrirse, pues hasta ahora se había dado por sentado un accidente trágico, pero esta nueva evidencia sugería que había mucho más por descubrir. A lo largo de los años, Janine había acumulado muchas dudas. Ahora, frente a Marcus Ashford, la realidad volvía con fuerza. Marcus se apartó del escritorio. Su rostro mostraba una madurez nueva que contrastaba con la energía vibrante de antaño, aunque sus ojos oscuros conservaban ese brillo intenso que siempre había admirado. «Pasa, por favor», dijo, haciendo un gesto que la invitaba a entrar sin presiones. «No quiero ser una molestia. Solo quería saber cómo estás». Ella lo siguió hacia el interior y su mirada recorrió aquel lugar lleno de recuerdos. «Esto parece un viaje al pasado. ¿No es así?», comentó Marcus con una sonrisa nostálgica. «Exacto. Por eso estoy aquí», respondió Janine, sentándose en el sofá mientras Marcus tomaba asiento frente a ella. «Hay novedades», comenzó él. Esta mañana encontraron el teléfono de Meredith en una funda impermeable, cerca del arrecife. Marcus se quedó en silencio por un instante, y Janine fijó la atención en su expresión.
Luego mostró con cautela un pequeño objeto blanco, una prueba de embarazo. ¿Qué? Janine no pudo evitar un escalofrío al ver el objeto. Marcus asintió, su mano apoyada sobre el pecho. Parece que Meredith estaba esperando un bebé, dijo con seriedad. La policía ha decidido reabrir la investigación. Marcus se reclinó en la silla, frotándose la cabeza, recordando tiempos difíciles. No tenía idea, confesó. Ella nunca mencionó nada. ¿Quieres algo de agua?, ofreció Janine, necesitando un instante para asimilar la noticia. Ambos se dirigieron a la terraza, donde el sol de la tarde bañaba el océano con tonos turquesa y azul profundo. Los muebles permanecían intactos. La mesa de teca donde tantas cenas compartieron, las tumbonas donde Meredith solía leer horas enteras. Marcus apoyó las manos en la barandilla, contemplando el horizonte. Ese fin de semana debía ser una celebración, dijo con voz cargada de emoción. Acabábamos de cerrar el contrato con TechSoft, el mayor acuerdo en la historia de nuestra empresa. David y yo trabajamos hasta agotarnos durante 2 meses para lograrlo. ¿Te habló sobre la cena?, preguntó Janine. Por supuesto, Meredith organizó todo, respondió. Tenía algo especial que anunciar, aunque pensé que sería sobre la boda o algo por el estilo. Se volvió para mirarla, apoyado en la barandilla. Llegué desde la ciudad ese viernes por la noche, alrededor de las 7:30. Las luces estaban encendidas, ambos coches en la entrada. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Eso es extraño, comentó Janine. Eso pensé, continuó Marcus, pero las llaves del coche de David no estaban en su lugar habitual, así que supuse que habían salido a celebrar antes de la fiesta, una cena romántica quizás. Esbozó una sonrisa triste. Eran así, siempre tan enamorados. Incluso después de 3 años juntos, actuaban como si acabaran de casarse. ¿Y qué hiciste después?, preguntó Janine. Me fui a las 9, intenté llamar varias veces sin respuesta, dijo. Les mandé mensajes para que me llamaran al volver. Cené en el pueblo, esperando verlos a la mañana siguiente. Su voz bajó en volumen. El sábado tuve reuniones y le envié un mensaje a David sobre el juego de golf del domingo, nuestra reserva habitual en Pebble Beach. No respondió. ¿Y el domingo?, inquirió Janine. El domingo por la mañana empecé a preocuparme, dijo. Fue entonces cuando llamaste a la policía. Se quedó mirando el océano en silencio. La policía pidió esperar 24 horas, pero yo insistí, agregó. Menos mal que esa tormenta llegó esa noche. Janine se acercó a la barandilla y compartió su descubrimiento. Encontré el diario de Meredith, dijo. Ella escribió que planeaba anunciar el embarazo esa noche. Esperaba que ayudara a calmar las tensiones entre tú y David por la expansión del negocio. Marcus tensó la mandíbula. ¿Qué clase de tensiones?, preguntó. Escribió sobre discusiones, desacuerdos acerca de asumir deudas para la expansión internacional. Nunca me dijo nada sobre un embarazo, negó Marcus lentamente. Dios, qué tragedia, y el bebé también. Su voz se quebró. Si ella me lo hubiera contado, esa noche habría sido diferente. Janine notó un matiz extraño en sus palabras, algo que no lograba identificar. Lo siento mucho, dijo Marcus, recuperando la compostura. Esto debe ser muy duro para ti. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? No lo sé aún, respondió ella. Apenas estoy asimilando todo. Marcus la miró con sinceridad. He intentado honrar su memoria, explicó. El negocio crece y nos hemos expandido internacionalmente, tal como Meredith quería. Pero nunca olvidé que todo se construyó sobre la base que David estableció. Incluso fundé la fundación Meredith y David, continuó, que otorga becas para jóvenes empresarios. Eso es muy generoso, comentó Janine. Seguro que ellos lo habrían querido. Marcus revisó su teléfono. Estaré en la ciudad toda la semana por reuniones. Si necesitas algo, hablar, ayuda con cualquier arreglo, levantó la voz para asegurarle. Llámame. Harold tiene mi número. Cuando Marcus se dirigía a la puerta, Janine lo observó detenidamente. El exitoso empresario, el amigo dolido, el custodio de la memoria de Meredith. Todo encajaba, pero una sensación extraña la invadía, un presentimiento que no sabía explicar. Gracias por todo, Marcus, dijo. Él se detuvo en el umbral. Ellos eran familia para mí. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Después de que el Tesla de Marcus desapareció por la carretera costera, Janine permaneció en la terraza, mirando las olas romper contra las rocas, justo donde a Meredith le gustaba caminar.
Marcus Ashford había dado las respuestas correctas, mostrado la tristeza adecuada. Sin embargo, algo en su actitud parecía una puesta en escena. El puerto deportivo se extendía ante Yanin, un bosque de mástiles y cabos, con el sol reflejándose entre los barcos anclados. Necesitaba despejar la mente tras aquel encuentro inquietante. El olor familiar a sal y combustible diésel evocó recuerdos de veranos con Meredith, aprendiendo a navegar en el pequeño Catalina de su padre. Caminó hacia el muelle público, pasando la oficina del capitán. Los turistas alimentaban gaviotas, y los pescadores intentaban su suerte. Al final del muelle, el restaurante del club náutico desplegaba sus toldos azul y blanco, ondeando con la brisa. A través de las ventanas, los camareros se preparaban para la cena. «Disculpe, señorita Yanin», una voz la interrumpió. Una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño y vestida con uniforme del restaurante, se acercó con cautela. «Soy Elena, la esposa de Harold», dijo en voz baja. «Harold me contó que estabas en la ciudad. He querido hablar con alguien durante años, pero Harold no lo permitió. Dijo que no era asunto nuestro». «¿De qué quieres hablar?», preguntó Yanin. Elena miró alrededor y luego la condujo tras un remolque de barco, apartada de la vista de la carretera. «La noche que desapareció tu hermana», comenzó Elena, «estaba cerrando el restaurante. Habíamos tenido una recepción de boda que se extendió hasta tarde, cerca de las 2 de la madrugada, cuando vi algo». El pulso de Yanin se aceleró. «¿Qué viste?», inquirió. «El barco del señor Ashford», dijo Elena en voz baja. «Ese gran yate de cabina suyo, saliendo del muelle privado cerca de la casa de playa de tu hermana. Las luces de navegación estaban encendidas y había alguien en el timón». «¿Por qué te pareció extraño?», preguntó Yanin. «Porque más temprano, alrededor de las 9:30, el señor Ashford había entrado al bar del restaurante. Tomó un whisky y se quejó con el barman de que David y Meredith lo dejaron plantado para la cena. Dijo que los había esperado. Y después, Yanin contuvo el aliento. Pero luego vi su barco salir del muelle a las 2 de la madrugada. Un escalofrío recorrió a Yanin a pesar de la cálida tarde. «¿Se lo contaste a alguien?», preguntó. Elena parecía angustiada. «Quise hacerlo cuando la policía investigaba, pero Harold me detuvo. El señor Ashford paga el sueldo de Harold y lo ha hecho por años. Nos ayudó cuando Harold necesitó cirugía y nos prestó dinero en momentos difíciles. Harold decía que debía estar equivocada, que era oscuro, que podía ser cualquier barco». «¿Estás segura de que era su barco?», insistió Yanin. «Conozco barcos», afirmó Elena. «Mi padre fue pescador. Ese era sin duda el Cayor Ashford. La forma en que flota, esa franja azul distintiva». Su voz se tornó apenas un susurro. «Pero, ¿qué puedo decir? Vi su barco fuera tan tarde. Tal vez salió a pescar, tal vez volvió a ver si estaban bien. Harold dijo que si causaba problemas al señor Ashford, sin pruebas perderíamos todo», explicó. De repente, una camioneta entró ruidosamente al estacionamiento. Elena palideció. «Es Harold». Horas después de que Meredith y David supuestamente habían desaparecido, antes de que Yanin pudiera dudar de sí misma, subió a su coche y condujo la corta distancia hasta Caney Row. Marcus había mencionado su cobertizo para barcos allí durante una de sus conversaciones pasadas, cuando David planeaban comprar un barco más grande para entretener a los clientes. El histórico paseo marítimo se había transformado de las fábricas de sardinas de Steinbeck en tiendas turísticas y restaurantes, pero algunos cobertizos de barcos de trabajo permanecían en el extremo más alejado. Yanin encontró fácilmente el de Marcus, una estructura más nueva con Ashford Marine pintado en un discreto cartel. Las puertas principales estaban cerradas, pero una entrada lateral estaba ligeramente entreabierta. Yanin la abrió y llamó. «Marcus, hola». El interior estaba sombrío, iluminado por ventanas altas en las paredes. El espacio estaba organizado y limpio. Estanterías de herramientas a lo largo de una pared, piezas de barcos almacenadas en estantes, un banco de trabajo con equipo de mantenimiento. Su crucero de cabina no estaba allí, probablemente amarrado en el puerto deportivo. En una esquina, notó una pila de lonas industriales, del tipo resistente que se usa en la construcción. Varios contenedores de galón alineaban el estante sobre ellas, con etiquetas descoloridas, pero el olor a lejía era inconfundible incluso desde el otro lado de la habitación. Su estómago se tensó. Yanin giró. Marcus estaba a la puerta por la que había entrado, luciendo perplejo pero no alarmado. «Lo siento», tartamudeó. «La puerta estaba abierta y pensé. Quería agradecerte de nuevo por mantener la casa». Sonrió,
pasando junto a ella para encender las luces del techo. No es necesario disculparse. Debería mantener esa puerta cerrada, pero los chicos de mantenimiento entran y salen todo el día. Notó que ella miraba las lonas y los artículos de limpieza. Impresionante colección, ¿verdad? El mantenimiento de barcos es más desordenado de lo que la mayoría de la gente cree. Esas lonas parecen de resistencia industrial. Tienen que serlo. Caminó y levantó una esquina mostrando su grosor. Cuando estás limpiando pescado o trabajando en el casco, las lonas normales no son suficientes. Sangre, vísceras de pescado, pintura de fondo, todo traspasa el material normal. Estas protegen la cubierta y el muelle, y la lejía rió, un sonido natural que hizo que Janine se sintiera tonta por sus sospechas. La eterna batalla contra el olor a pescado y el moho. Traes tu captura y si no desinfectas todo inmediatamente, tu barco huele a mercado de pescado durante semanas. Aprendí eso por las malas. Señaló a una esquina donde cañas de pescar estaban en un estante, cajas de aparejos ordenadamente dispuestas debajo. Me he dedicado más a la pesca de altura desde que David se fue. Él siempre quiso ir tras los grandes marlines y atunes. Lo hago ahora, como en su memoria. Eso es bonito, logró decir Janine, sintiéndose cada vez más incómoda por el aroma. De hecho, dijo Marcus, su rostro iluminándose. ¿Por qué no vienes conmigo mañana? Se supone que el clima será perfecto y podría usar la compañía. Podríamos hablar de Meredith y David, compartir algunos buenos recuerdos. A veces estar en el agua ayuda. Piénsalo, sin presiones, pero la oferta sigue en pie. Miró su reloj. Tengo una llamada de conferencia en 20 minutos, pero por favor siéntete libre de mirar alrededor si quieres. Solo cierra la puerta cuando te vayas. Después de que se fue, Janine permaneció en el cobertizo tratando de reconciliar lo que había aprendido. Elena había visto su barco a las 2 de la madrugada, pero aquí había evidencia de un ávido pescador que tendría razones legítimas para navegar de noche, lonas pesadas y limpiadores industriales. Cada elemento sospechoso tenía una explicación razonable. Cerró la puerta tras ella y caminó de regreso a su coche, más confundida que nunca. Estaba tan desesperada por respuestas que veía motivos siniestros donde no existían. ¿O era Marcus Ashford exactamente lo que parecía? Un hombre exitoso que había perdido su mejor amigo y socio comercial, ahora tratando de honrar su memoria mientras perseguía los pasatiempos que habían compartido. Las preguntas la siguieron mientras conducía de regreso a su hotel. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la bahía de Monterey. Marcus se dirigió hacia la puerta del cobertizo, luego se detuvo, volviéndose hacia Janine con repentina energía. ¿Sabes qué? El clima es perfecto ahora mismo. Mar en calma, buena visibilidad. ¿Por qué no vamos a donde encontraron el teléfono? Tal vez haya algo más que el buzo pasó por alto. Janine miró hacia el puerto, donde los barcos se balanceaban suavemente en sus amarres. ¿Por qué no tengo todo mi equipo de buceo aquí y la luz de la tarde es ideal para la visibilidad bajo el agua? Puedo bucear mientras tú manejas el barco. Aún tienes tu licencia, ¿verdad? De todos esos veranos en que tu padre les enseñó a ti y a Meredith a navegar. Sí, pero no he estado en el agua en años. Es como andar en bicicleta. El carey prácticamente se conduce solo. Su entusiasmo parecía genuino, casi infantil. Mira, yo también necesito esto, Janine. David era mi mejor amigo, mi hermano en todo menos en sangre. Si hay alguna posibilidad de encontrar más pistas o incluso, hizo una pausa, tragando con dificultad, incluso encontrarlos, traerlos a casa adecuadamente, tengo que intentarlo. La emoción cruda en su voz disolvió la vacilación de Janine. Está bien, si vamos. Fantástico. Tomaré el equipo de buceo. El barco está en el amarre 47, justo después del club náutico. Tengo algunos documentos en mi coche, dijo Janine, recordando la carpeta que había tomado impulsivamente de la oficina de la casa de playa, papeles de la casa que aún no había revisado. ¿Te importa si los traigo? Por supuesto que no. Tómate tu tiempo. Janine recuperó su bolso del coche, metiendo la carpeta de Manila dentro junto con su botella de agua y chaqueta. El sol de la tarde tardía calentaba sus hombros mientras caminaba hacia el puerto, tratando de calmar la mezcla de anticipación e inquietud que agitaba su estómago. El barco de Marcus era impresionante. Un crucero de cabina Searay de 32 pies con puente de mando, casco blanco prístino acentuado con una distintiva franja azul que Elena había mencionado. Él ya estaba a bordo, organizando equipo de buceo en la cubierta de popa. «Bienvenida a bordo del Second Chance», llamó, ofreciendo su mano para ayudarla a subir al barco. David me ayudó a nombrarlo.
Dijo que todos merecen una segunda oportunidad para sus sueños. La ironía no pasó desapercibida para Janine mientras acomodaba su bolso en la cabina y se familiarizaba con los controles. Marcus se preparó eficientemente para la partida. Sus movimientos eran practicados y confiados. En minutos estaba navegando fuera del puerto, el puerto deportivo quedando atrás. Las coordenadas ya están en el GPS, dijo Marcus, señalando la pantalla de navegación. A aproximadamente 1 milla de la costa, cerca de Pescadero Point. ¿Puedes tomar el timón mientras preparo el equipo de buceo? Janine tomó el volante, la familiar sensación de un barco respondiendo a su toque trayendo recuerdos agridulces. El océano estaba de hecho en calma, con suaves ondulaciones que el Carey cortaba sin esfuerzo. Marcus ocupaba con tanques y reguladores, ocasionalmente indicando correcciones de rumbo. ¿Te importa tomar el control por unos minutos?, preguntó Janine cuando estaban a mitad de camino a su destino. Quiero revisar esos papeles mientras tenemos buena luz. Claro, tómate tu tiempo. Janine descendió a la cabina, agradecida por su espacioso interior. Los documentos se habían movido en su bolso durante la caminata y los extendió cuidadosamente sobre la mesa de navegación. La mayoría eran rutinarios, facturas de servicios públicos, declaraciones de impuestos sobre la propiedad, documentos de seguros. Pero cerca del fondo encontró una propuesta encuadernada con el logotipo de Inevatech en la portada. Iniciativa de expansión estratégica estaba grabado en el frente, fechado apenas 3 semanas antes de que Meredith y David desaparecieran. Janine lo abrió, examinando el resumen ejecutivo. El alcance era impresionante. Oficinas en Londres, Tokio, Singapur y Sao Paulo, un crecimiento en 18 meses con ingresos proyectados que parecían fantásticos, inversiones en infraestructura que hacían tambalear su mente de contadora mientras pasaba las páginas. Encontró la letra de David en los márgenes. Su pulcra escritura mostraba una creciente alarma con cada sección. Demasiado agresivo para el flujo de caja actual. ¿Qué pasa con nuestros clientes existentes? Este cronograma es imposible sin sacrificar calidad. Las proyecciones financieras le revolvieron el estómago. 3,000 en capital líquido requerido dentro de 6 meses solo para la oficina de Londres, otros 5,000 para operaciones en Asia-Pacífico dentro del año. Los riesgos eran enormes, del tipo que podría destruir una empresa si incluso un mercado no se materializaba. Pero fue la última página la que hizo temblar sus manos. La reestructuración de propiedad propuesta era clara en sus implicaciones. Si Marcus proporcionaba el capital de expansión, su propiedad aumentaría del 50% al 70%. David se convertiría en socio minoritario en la empresa que había cofundado. Más notas con la letra de David llenaban los márgenes. No es lo que acordamos. Necesito pensar en el futuro. No puedo arriesgarlo todo ahora. Finalmente, en la parte inferior, circulado 2 veces, la palabra familia. Janine hundiéndose en el banco de la cabina, los papeles temblando en su agarre. David había estado listo para alejarse de las grandes ambiciones de Marcus, y si Meredith hubiera anunciado su embarazo esa noche, eso habría cimentado su decisión. Su hijo habría sido la prioridad, la familia primero. La razón final para elegir la estabilidad sobre la arriesgada expansión de Marcus. Para Marcus, eso habría significado la destrucción de todo por lo que había trabajado. Su visión para el futuro de Inevatech, sus sueños de construir un imperio global, todo desmoronándose porque su socio eligió la paternidad sobre la ambición. ¿Todo bien ahí abajo?, llamó Marcus desde arriba. Bien, logró decir Janine, recogiendo apresuradamente los papeles, solo terminando de meter los documentos de vuelta en su bolso mientras trataba de calmar su respiración. Realmente estaba considerando que Marcus, el mejor amigo de David, el hombre que mantenía su memoria, podría haberles hecho daño. La evidencia era circunstancial en el mejor de los casos. Un barco visto tarde la noche, desacuerdos comerciales, presiones financieras. Pero las coincidencias se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. Marcus había mentido sobre cuándo se fue. Tenía los medios, un barco, esas lonas industriales, la lejía, el motivo, millones de dólares y la ambición de su vida en juego, y la oportunidad, acceso, confianza a la casa de David y Meredith. Janine subió de nuevo la cubierta, forzándose a parecer tranquila. Marcus estaba en el timón, el sitio de buceo acercándose en el GPS. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó, mirándola. Solo facturas antiguas y papeles de seguros, mintió, tomando su posición cerca de los controles. El agua se ve perfecta, dijo, ya alcanzando su traje de neopreno. Con suerte, podríamos encontrar algo que te traiga cierre.
Mientras se preparaba, Janine agarró el volante y miró al océano que supuestamente había reclamado a su hermana. El hombre que se preparaba para sumergirse en estas aguas era un amigo en duelo tratando de ayudar, o algo mucho más siniestro. La terrible incertidumbre de no saber cuál la hacía sentirse más sola que nunca, incluso rodeada por el vasto Pacífico. Pensó en el diario de Meredith, en la esperanza de su hermana de que un anuncio de bebé sanaría la brecha entre socios. En cambio, había sellado su destino. Las preguntas circulaban como las aves marinas en lo alto, sin ofrecer respuestas, solo el creciente peso de la sospecha que presionaba contra su pecho como las profundidades del océano debajo. El GPS emitió un pitido indicando que habían llegado a las coordenadas. Marcus apagó el motor y se movió la proa para desplegar el ancla. El barco se asentó en un suave balanceo con las olas, aproximadamente a 1 milla de la costa, donde el agua cambiaba de verde costero a azul más profundo. «Condiciones perfectas», dijo Marcus, regresando a la plataforma de buceo. Sacó su traje de neopreno de la bolsa de equipo y lo sacudió. La visibilidad debería ser de al menos 40 pies allá abajo. Janine lo observó prepararse, sus nervios tensos. Los documentos comerciales pesaban en su mente como el ancla que los mantenía en su lugar. Necesitaba saber, necesitaba sondear cuidadosamente. «Encontré algo interesante en esos papeles», dijo manteniendo un tono conversacional. Algunos documentos comerciales, planes de expansión para Innovs. Las manos de Marcus se detuvieron en la cremallera del traje de neopreno. El cambio fue instantáneo y completo. El amigo cálido y servicial se desvaneció como la niebla que se disipa con la luz del sol. Cuando se volvió para mirarla, sus ojos se habían vuelto fríos y planos. «No puedes dejarlo en paz». Su voz era tranquila, casi triste. «No sé a qué te refieres». Janine intentó mantener una expresión de confusión inocente, pero su corazón martillaba contra sus costillas. Él no se alejó del equipo de buceo, estudiándola con la mirada calculadora de un depredador reconociendo a su presa. «Puedo verlo en tus ojos, Janine. Lo descubriste. La forma en que me has estado mirando desde que volviste de la cabina, la forma en que tus manos están temblando ahora mismo». Instintivamente retrocedió hacia la radio montada cerca del timón. Marcus se movió más rápido de lo que esperaba, cruzando la cubierta en 2 zancadas y arrancando el auricular de la radio de su soporte con eficiencia practicada. Tiró de los cables de conexión, inutilizando el sistema de comunicación. «Eso no será necesario», dijo, arrojando el equipo dañado por la borda. De la bolsa de buceo sacó algo que hizo que la sangre de Janine se helara, una pistola compacta que manejaba con inquietante familiaridad. «Siéntate», señaló el asiento del banco. «Manos donde pueda verlas». La mente de Janine recorrió opciones. Estaban a 1 milla de la costa. Sin radio, nadie sabía que estaba allí con él. Mientras se movía para cumplir, deslizó su mano en el bolsillo de su chaqueta, encontrando su teléfono. Con la otra mano visible y lenguaje corporal sumiso, buscó la combinación de botones laterales que activaría el SOS de emergencia. 5 pulsaciones rápidas. El teléfono vibró ligeramente, confirmando la activación. La guardia costera monitoreaba estas señales de socorro GPS, al menos eso esperaba. «Ambas manos sobre tus rodillas», ordenó Marcus. Ella obedeció, dejando el teléfono en su bolsillo. Unos segundos después, él pareció recordarlo. «Tu teléfono. Sácalo lentamente y deslízalo por la cubierta». Con dedos temblorosos sacó el teléfono y lo envió deslizándose hacia él. Lo recogió y, sin siquiera mirar la pantalla, lo arrojó por la borda, donde desapareció en las profundidades azules. «Qué lástima», dijo, acomodándose en el banco opuesto mientras mantenía la pistola apuntada hacia ella. «En realidad me caías bien, Janine. Siempre fuiste la inteligente de la familia, pero también la que sabía cuándo mantenerse alejada. Deberías haberlo mantenido así. Marcus, por favor, eso es desafortunado para ti». Negó con la cabeza. «Ya pasamos esa etapa. ¿Quieres saber algo irónico? Pensé que llevarte aquí realmente ayudaría a despejar las sospechas sobre mí. Piénsalo. ¿Quién llevaría a alguien a bucear buscando un cuerpo si fuera el asesino? Es como volver a la escena del crimen con un testigo completamente ilógico». Una risa áspera se le escapó. «Pero te subestimé. No sabía que eras tan inteligente, que aún sospecharías de mí incluso con una indicación tan obvia de inocencia. Debería haber recordado. Siempre fuiste la analítica. Meredith era todo corazón, pero tú analizas todo». «Marcus, por favor», dijo ella, su voz llevando una nota de genuino arrepentimiento. «Muy desafortunado para ti, pero no para mí».
He llegado demasiado lejos para dejar que alguien destruya lo que he construido, incluso alguien a quien una vez consideré familia. El barco se balanceaba suavemente con las olas, el Pacífico en marcado contraste con el horror que se desarrollaba en la cubierta. En algún lugar a lo lejos, un ave marina gritó. Janine mantuvo su respiración estable, aferrándose a la esperanza de que su socio hubiera sido recibido, que la ayuda estuviera en camino. Pero mientras Marcus ajustaba su agarre en la pistola, su expresión asentándose en una determinación sombría, ella supo que su tiempo se estaba agotando peligrosamente. Marcus se acomodó contra la regala, la pistola firme en su mano. Sus ojos adquirieron una cualidad distante, como si estuviera mirando más allá de Janine, hacia esa noche de hace 5 años. ¿Quieres saber qué pasó?, dijo. Bien, mereces al menos eso antes de... Se detuvo, luego se enderezó. Esa noche de viernes llegué exactamente cuando dije que lo haría, a las 7:30. Incluso traje una botella de Chateau Margaux, cosecha 2005. $2,000, nada menos que lo mejor para celebrar el contrato Techsoft. Janine permaneció congelada en el banco, agudamente consciente de cada ligero movimiento de la pistola. Estaban tan felices de verme, continuó Marcus. Meredith había preparado su famosa paella de mariscos. David me dio una palmada en la espalda, dijo que íbamos a conquistar el mundo juntos. Nos sentamos justo allí, en su comedor, brindando por nuestro éxito. Su voz adquirió un tono amargo. Entonces, durante el plato principal, Meredith se puso de pie. Dijo que tenía un anuncio. Pensé que tal vez finalmente habían fijado una fecha para la boda, pero no. Puso su mano en su estómago y nos dijo que estaba embarazada. 8 semanas. El barco se balanceaba suavemente y Marcus ajustó su postura sin dejar que la pistola vacilara. Deberías haber visto la cara de David. Era como si alguien lo hubiera iluminado desde dentro. Se levantó de un salto y la envolvió en sus brazos, haciéndola girar allí mismo en el comedor. Cuando la soltó, ya estaba hablando del futuro, de cómo esto cambiaba todo, de cómo quería construir algo estable, algo local. Un legado para su hijo, dijo. La mandíbula de Marcus se tensó. Me senté allí, viendo cómo todo el trabajo de mi vida se desmoronaba. Años de jornadas de 18 horas, de sacrificios, de construir Innovate Tech desde la nada, los planes de expansión que nos habrían convertido en gigantes de la industria, desaparecidos por un embarazo no planeado. ¿Así que los mataste? La voz de Janine salió como un susurro. Fui preparado para múltiples resultados esa noche. Su tono era ahora objetivo, como si discutiera una transacción comercial. En el bolsillo de mi chaqueta tenía un pequeño vial de cianuro, incoloro, inodoro, perfecto. En realidad, lo había traído en caso de que las negociaciones salieran mal, en caso de que David rechazara completamente la expansión. Un último recurso. Se movió ligeramente, el sol de la tarde tardía proyectando su sombra a través de la cubierta. Estaban tan felices, apenas notaron cuando fui a la cocina para ayudar con el postre. Meredith había hecho tiramisú. Mientras estaban en el comedor, todavía resplandecientes con su noticia, serví 3 copas de vino de postre. El cianuro fue a 2 de ellas. El estómago de Janine se revolvió. Los envenenaste durante su celebración. Propuse un brindis final. Por nuevos comienzos, dije. Por el futuro. Una risa hueca se le escapó. Murieron en minutos. Rápido. Relativamente indoloro. Estaban tomados de la mano cuando sucedió. Al menos les di eso. La naturalidad de su confesión lo hacía aún más horroroso. Hablaba de asesinato como otros podrían discutir una decisión empresarial difícil. El resto fue logística, continuó. Tenía lonas en mi barco, esas mismas lonas industriales que viste en el cobertizo. Los envolví cuidadosamente. Usé pesas de buceo de mi equipo para asegurar que se hundirían. Los cargué en el barco usando el carrito del muelle. Era pasada la medianoche para entonces. Sin luna. Condiciones perfectas. Los arrojaste al océano. 400 pies de agua, 2 millas más allá del arrecife. Ningún buzo recreativo llega a esa profundidad. Las corrientes allí dispersarían cualquier evidencia. Pasé 3 horas limpiando esa casa con lejía. Cada superficie, cada vaso, cada rastro de esa cena. Hice que pareciera que simplemente habían desaparecido. Marcus metió la mano en el bolsillo de su chaqueta con su mano libre y sacó un pequeño vial de vidrio lleno de líquido transparente. El mismo lote, de hecho. Siempre guardo un poco a mano. Nunca sabes cuándo un problema podría necesitar una solución permanente. ¿Estás loco? Soy práctico. Levantó el vial,
observando cómo el líquido se movía dentro. Ahora es tu turno, Janine. Una vez que te hayas ido, nadie sabrá jamás. Tu teléfono está en el fondo del océano. La radio está destruida. Hasta donde alguien sabe, regresaste a San Francisco después de visitar la casa de playa. Otra tragedia para la familia Caldwell. La gente nos vio salir juntos. Harold, Elena, Harold me vio salir solo. Le diré que decidiste no venir. Elena se encogió de hombros, ha aprendido a mantener la boca cerrada. Bébelo. Extendió el vial hacia ella, la pistola aún firme en su otra mano. Los ojos de Janine miraron más allá de él, hacia el horizonte, donde captó un vistazo de blanco y naranja, un guardacostas, aún distante pero acercándose rápido. Suez había funcionado. Marcus notó su mirada y se volvió para mirar el navío de la Guardia Costera. Era claramente visible ahora, quizás a 10 minutos de distancia, pero acercándose rápidamente. ¡Maldición! Se volvió hacia ella, su fachada de calma agrietándose. Bébelo ahora. Cuando te hayas ido, no hay pruebas. Sin evidencia. Solo la palabra de un amigo en duelo que intentó ayudar a buscar cuerpos. Mientras se volvía para comprobar el progreso de la Guardia Costera nuevamente, Janine vio su única oportunidad. Se lanzó hacia adelante, agarrando la pistola. Marcus reaccionó instantáneamente, su fuerza superior evidente mientras luchaban en la cubierta mojada. El vial salió volando, rompiéndose contra la regala. ¡Estúpida! La golpeó contra la cubierta, inmovilizándola con su peso. La pistola se había deslizado durante su lucha, pero sus manos encontraron su garganta. Janine arañó sus brazos, su visión comenzando a nublarse. Él la arrastraba hacia la barandilla con la intención de arrojarla por la borda. El océano esperaba abajo, listo para reclamar otra víctima. El sonido de potentes motores creció más fuerte. Marcus miró hacia arriba para ver el guardacostas acercándose, oficiales visibles en cubierta. Soltó a Janine y se lanzó por la pistola, pero ella logró patearla más lejos. «Guardia costera, deténgase y levante las manos». La voz amplificada retumbó a través del agua. En momentos, oficiales estaban descendiendo con cuerdas al cierre, armas desenfundadas. Marcus hizo un último intento desesperado por agarrar la pistola, pero un oficial lo derribó a la cubierta. «No entienden», gritó Marcus mientras lo esposaban. «Ella está mintiendo. Estábamos buscando cuerpos. Estaba tratando de ayudar». Más oficiales inundaron el barco, uno atendiendo inmediatamente a Janine, mientras otros aseguraban a Marcus. Él continuó luchando, alternando entre afirmaciones de inocencia y rabia incoherente. «Señor, deje de resistirse», ordenó un oficial mientras lo sometían. 5 años construí esa compañía. Iban a destruirlo todo. No entienden lo que sacrifiqué. Mientras lo arrastraban hacia el navío de la Guardia Costera, sus ojos se encontraron con los de Janine una última vez. El empresario calculador se había ido, reemplazado por algo salvaje y desesperado. «Deberías haberte mantenido alejada», dijo. «Deberías haberlo dejado en paz». Luego se fue, transferido al guardacostas bajo custodia, y Janine quedó sentada en la cubierta de su barco, temblando y viva, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte del Pacífico.